Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes que están hoy en este día escuchando la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a dar un tema de lo que es en capítulo 9, verso 23 al 24, adelante lo que es el 25 también. Y vamos a pedirle dirección al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que sea el Señor que nos dé la dirección, que nos dé la sabiduría, el entendimiento de, de escuchar la bendita palabra y que lo llevemos a cabo y escuchemos su palabra para que sea de gran bendición en la vida de cada uno de nosotros, como iglesia, como pueblo, pero también como oyente. Y vamos a estar leyendo en esa parte de la escritura y dice así, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, que se muertos y resucitó al tercer día. Aquí nos habla la escritura que a nuestro Señor Jesús no lo querían escuchar, no le querían poner atención lo que él hablaba, y Jesús padecía todo eso porque la gente no lo quería escuchar. Mas Jesús, él seguía hablando de la palabra, hablando del arrepentimiento, hablando del perdón del Padre y también de la sanidad y de la salvación. Mas los escribas, que cuando dejaban pasar a Jesús a que leyera, dice que lo empezaron a rechazar porque empezó a hablar lo que son las escrituras que están fundamentadas en la escritura, lo que es el Torá. Dice que no les agradó y lo empezaron a rechazar. Y también habla de los sacerdotes, que no les gustaba, no les gustaba para nada de la enseñanza que nuestro Señor Jesús hacía hacia las personas, que hablaba de la misericordia, que hablaba de los milagros, que hablaba de los prodigios, que sanaba paralíticos, que hacía milagros y acontecimientos. Y aquí nos habla que ese pueblo lo rechazó, que ese pueblo lo hizo a un lado, lo negó. Y ellos esperaban a un Mesías que diferente, pero este Mesías es aquel que lo sacó de la tiranía a cada uno de ellos y a de nosotros, que estábamos muertos y delitos en nuestros pecados, y hoy en día la humanidad está en sus delitos, sus pecados. Por causa de su pecado, Dios quiere traer esa liberación. Dios quiere quitar esa venda de sus ojos y que toda esa tiniebla de oscuridad sea quitada. Y aquí nos habla principales sacerdotes
y por los escribas sean bur- que sea muerto y resucitó el tercer día. Aquí nos habla de cuando lo crucificaron al Señor. Estaban los sacerdotes, estaban los escribas y estaba la multitud cuando empezó a ser crucificado nuestro Señor en esa cruz, exhibido en la cruz y sufriendo y padeciendo todo el dolor y todo el sufrimiento, estando todo el rato ahí. Y la gente lo miraba ahí crucificado, se burlaban y le decían, si eres el Cristo o si eres el Mesías, bájate de ahí si quieres o sálvanos. Mas el Señor se, se quedó callado y él no se bajó. ¿Por qué? Porque tenía amor a la humanidad. Él, él quería que la humanidad llegase a comprender de la salvación y de la crucifixión de lo que Cristo hizo por cada uno de ellos y por cada sacerdote y por cada uno de nosotros que estamos en este mundo. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Así, mis hermanos, dice la Escritura, que debemos a seguir al Señor en todo momento, aún en medio de la persecución, aún en medio de la crítica, aún en medio de lo que diga la gente o lo que la gente hable del cristiano. Sabemos que lo que hacemos como pueblo de Dios, lo hacemos para Dios, que es predicar el Evangelio, llevar las nuevas de salvación, llevar las nuevas de arrepentimiento, que la gente conozca que, que el Señor Jesús está ahí atento para perdonar, para cambiar, para restaurar la vida de las personas y darles una vida mejor, porque Dios quiere que tengan vida eterna y no una vida de muerte y de condenación, porque sabemos que la muerte es el pecado trae muerte, mas la vida de Dios es vida eterna, y Dios quiere que tengas vida eterna delante de Dios. ¿Y cómo la obtendrás? Recibiendo al Señor como tu Salvador, diciéndole, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, de todos mis pecados que he cometido y mi pasado, y reconozco que has morido en la cruz, pero también que has resucitado de entre los muertos al tercer día, y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y aquí nos habla, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. A veces, como personas, hacen un esfuerzo por agradar a la persona, y hacemos que el mundo vea lo que uno hace. Pero cuando estamos en el mundo, hacemos tantas cosas para que las demás personas vean lo que tú estás haciendo. Pero, pero para los ojos de Dios, eso no es que Dios le interese o le interesa de lo que tú haces en el mundo, y no dejarte llevar por lo que la gente te diga o
o por lo que haces en esta humanidad, en este mundo. Y aquí nos habla, el que pierde su vida la perderá. ¿En qué forma te quiero explicar en esta escritura? Mejor es que pierdas tu vida como cristiano predicando la palabra, predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No importa la persecución, no importa la muerte, lo importante es que las almas de las personas y de las familias sean rescatadas de las garras del enemigo y del mismo diablo y arrebatadas del mismo infierno que es el Seol, el abismo y el Hades. No importa lo que como cristianos, como misioneros, como predicadores, como ministros, vayamos y prediquemos en otras partes del mundo, aunque hay países que se van misioneros a lugares que no se puede predicar el evangelio, pero ellos se van con la bendición del Señor y se van protegidos por la sangre del Cordero. ¿Para qué? Para llevar el evangelio a aquellas personas que necesitan escuchar de la palabra de Dios, aún sabiendo que si los atrapan van a perder sus vidas. Pero a ellos no les interesa perder su vida predicando el evangelio, porque es mejor perder la vida que no hacer nada en este mundo sin Cristo. Vale la pena predicar el evangelio, aún en medio del peligro, aún en medio de que la gente de aquel país te quiera matar por causa de ser cristiano, por causa de ser misionero, por causa de ser predicador o pastor o lo que Dios te ha mandado. Vale la pena predicar el evangelio. Dice pues que aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. ¿De qué le sirve a la persona? ¿De qué? ¿De qué le sirve tener millones y millones de pesos, millones de dólares y tener mucha riqueza en este mundo, sabiendo que en este mundo todo lo que hagas, y si no lo haces para Dios, todo eso queda en vano? Y además las personas no lo toman en cuenta lo que tú hagas. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo para Dios, lo estás haciendo por ti mismo. Pero si tú lo haces, si tú predicas en este mundo a las personas y estás poniendo en juego tu vida con el propósito y la comisión de llevar el evangelio a esas personas que no conocen de la palabra, vale la pena morir de llevar el evangelio a causa de que pierdas la vida.
Es lo mejor que es mejor que la vida de un cristiano perder la vida, llevar el evangelio a otras naciones, a llevar la palabra y que conozcan de Dios. La misión la misión del pueblo de Dios es que las almas se salven. La misión de un cristiano hacia con Dios es que todos lleguen al arrepentimiento y lleguen a comprender del amor de Dios y de su perdón, de su salvación y de la vida eterna. Porque claramente lo dice la Escritura. En lo que es capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera el Señor amó Dios al mundo. Dios amó tanto al mundo que dio su vida por cada uno de nosotros y por todo el mundo y por mí. Que antes que yo conociera de Dios, mi vida era un desastre. Un mundo sin fijo y sin dirección. Pero hubo alguien que me enseñaba la palabra de Dios. Y ahora estoy aquí para dándome testimonio como predicador que el Señor me está usando grandemente para llevar a cabo la palabra de Dios. En medio de esta transmisión de YouTube para llevarles el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios ha abierto las puertas de los cielos para que la palabra de Dios llegue a lo profundo de tu corazón. Y que tú abras tu corazón hacia con Dios y le digas: Señor, estoy aquí delante de ti. Yo abro las puertas de mi corazón para que tu palabra impacte a mi vida y a los de mi familia y a los que están alrededor de mí. Si tú quieres ser un seguidor de Cristo, tiene que haber un corazón de pasión. Tienes que tener una revelación de parte de Dios a través de los sueños y decirle al Señor: Señor, yo quiero predicar, yo quiero transmitir una palabra de Dios hacia millones y trillones de personas de todo el mundo que conozcan de la palabra, que conozcan de nuestro Señor Jesucristo, que es el que cambia, que cambia la vida de las personas y les hace otra manera de pensar y las transforma y las cambia totalmente. Y si tú le quieres servir a Dios con entrega y hacer algo en este mundo, en llevar el evangelio, has llegado a la mejor decisión en esta transmisión, en que te digo en que si tú eres cristiano, vas a una iglesia y Dios te ha hablado por medio de sueños, que Dios te ha dicho que prediques el evangelio o que evangelices, dile: Señor, te pido que me reveles, me des, hables a través de los sueños de predicar o de evangelizar a las personas que hay en todo el mundo. Porque hay otros que evangelizan en diferentes formas. Hay unos que son misioneros, hay unos que son misioneras y que salen de su confort, salen de su hogar y se van a otras naciones, a otros países. Aún
que va de la que va lo que es la muerte por causa de la palabra de Dios. Y yo aquí que estoy con ustedes aquí transmitiendo la palabra de Dios, yo te digo que hables con Dios por medio de la oración y decirle: Señor, te pido que me reveles, que me digas qué quieres que yo haga y qué palabras quieres que yo diga a través de tu palabra. Y si tú me estás escuchando, que eres una persona que está escuchando por primera vez y no eres cristiano, yo te digo que sigas a Cristo, que sigas al Señor, porque este mundo no ofrece nada. Lo que ofrece son puras fiestas paganas que no te traen nada bueno, no te traen felicidad, mas el gozo del Señor siempre abundará en la vida de ti. Y yo te invito a que sigas a los caminos de Dios, en que te envuelvas y que con el tiempo, si Dios te llama a predicar o en cualquier actividad, Dios te va a usar grandemente en diferentes plataformas, por YouTube, por Facebook, o por predicar en el púlpito, o por ir a otras naciones llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y decirles a todos mis hermanos en Cristo de todas las naciones y a los oyentes que están escuchando, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga.